Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Debemos anhelar ser llenos del Espíritu Santo para que Dios nos dé un lenguaje especial, ¿verdad? Para que Dios nos dé las lenguas en las cuales aquellas personas que no conocen al Señor puedan entender las maravillas de Dios. Amén. Gloria a Dios por este día. Anhelemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Ser llenos del Espíritu Santo lo necesitamos para vivir una vida de poder. Amén. Y en esta mañana quiero hablar acerca de algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón, y es acerca de un estudio que hace no mucho tiempo han hecho los científicos acerca de algo, no sé si usted lo ha escuchado hablar, que se llama la neurociencia. ¿Qué es la neurociencia? La neurociencia es una ciencia que estudia los movimientos cerebrales, los movimientos en el cerebro del ser humano. Y mientras leía esta reflexión, ¿verdad?, me transportaba a la Escritura. Y Dios me mostraba, ¿verdad?, cómo Dios se manifiesta a través de la creación y le habla al ser humano de su presencia. Estamos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cada día que pasa, Dios se va mostrando más a la sociedad. Y aun cuando la sociedad no quiere reconocer a Dios, Dios sigue mostrándose. Y Dios sigue evidenciando que Él es Dios, que Él nos hizo, como dice la Escritura, y no nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Y esto tiene que ver con la Escritura. Este estudio científico que han hecho tiene que ver con la Escritura. Y quisiera que pudiéramos ir todos a Hebreos capítulo 8, a partir del verso 10. Miren lo que Dios le dijo a la iglesia hace muchos, pero muchos años. Y esto lo están mencionando en el libro de Hebreos, pero se dijo mucho antes. Mire lo que dijo el Señor, dice: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y se haré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Escuchen lo que dice la Escritura. En aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus mentes y en sus corazones.
Pues mire usted que este estudio de la neurociencia revela que el cerebro del ser humano tiene un sistema que se llama regulador de conducta. Esto es impresionante y les recomiendo que siga ahondando en este estudio. Escuche lo que dice que el cerebro del ser humano tiene un regulador de conducta cuando el ser humano hace algo que sabe que no está bien, automáticamente se activan funciones en su cerebro que le produce al ser humano estrés. Escuche esto. ¿Qué dijo el Señor en Hebreos capítulo 8? Dijo, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Y fíjese que estuve buscando y quisiera que pudiéramos compartir en esta mañana un poco acerca de esto también, ¿no? Estuve buscando algunos estudios sobre esto. ¿Cuántos conocen los detectores de mentiras? Hemos visto los detectores de mentiras ser usados durante muchos años, ¿no es verdad? ¿Usted sabe qué es lo que produce en el ser humano cuando dice mentira? Se altera el corazón, se alteran las funciones cerebrales, el ser humano se pone nervioso, sudoroso. Y estamos hablando solamente de la mentira, que es un pecado, uno de ellos. Pero si pusieran un detector para detectar cualquier otro pecado, ¿y cuál es el concepto de la palabra pecado? Dice, la palabra pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Todos, por naturaleza, creyente y no creyente, sabe lo que es lo correcto. Aun cuando no existiera ley en el mundo, aun cuando no existieran las leyes, la policía, aun cuando no existieran los juzgados, los jueces, el ser humano sabe lo que es lo correcto, porque aunque no quiera conocer o reconocer a Dios, Dios lo ha puesto en su mente y en su corazón. Fíjate que el ser humano creó un detector de mentiras. ¿Por qué? Porque cuando la persona miente, en el cerebro se activa este regulador de conducta. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que mucha gente no quiere reconocer a Dios. ¿Quién hizo eso en la mente del ser humano? Lo hizo el Señor. Pero porque el Señor mismo lo dijo en su palabra, dijo, en aquellos días pondré en sus mentes y en sus corazones mi ley. Lo dice en Hebreos capítulo 8. O sea que aun cuando el ser humano no sea enseñado por nadie, aun cuando no se le predique al ser humano, el mismo Dios escribió en su mente lo que era correcto y lo que era incorrecto. Hoy en día se habla mucho del cortisol. No sé si usted ha escuchado hablar del cortisol. El cortisol es algo que produce ¿qué? Estrés. Y el estrés es algo que envejece al ser humano. Las personas hoy en día van mucho al gimnasio, se dedican mucho de su salud corporal. Hoy le decía a Alexei, trae la cámara para grabar este mensaje, porque es un mensaje muy actual, muy autóctono lo que Dios me ha dado en esta mañana. Porque hoy en día las personas se preocupan mucho por su bienestar. Y esto está bien. Hoy en día las personas se preocupan por cómo se alimentan. Me parece excelente. Hacen ejercicio. Yo tengo que hacer también un poquito. Pero nos damos cuenta que el bienestar del ser humano hoy en día es una primaria en la vida de las personas. Hoy en día se establece el culto al cuerpo, pero el ser humano muchas veces ignora que lo que más le envejece es el pecado. Usted puede ir al gimnasio y en esta mañana el apóstol Pablo dijo hace muchos años, dijo, el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para mucho. ¿Cuántos conocen este versículo? Y por muchos años siempre me pregunté por qué el apóstol Pablo diría esto. Y hoy cuando veo este estudio de la neurociencia me doy cuenta
que el ejercicio físico nos aprovecha en un sentido, pero la piedad, el serle fieles a Dios, el vivir conforme a su voluntad, el ser radicales con el pecado, nos beneficia aún más. Porque los niveles de cortisol en aquellas personas que son fieles a Dios, los niveles de cortisol en aquellas personas que no tienen que esconder, que viven una vida limpia, transparente, son mucho más bajos que aquellos que pueden hacer 10.000 horas de ejercicio y luego ser unos mentirosos, vivir en engaño, en mentira, en falsedad, en fornicación. ¿Usted sabía que la Biblia tiene un versículo donde dice que la fornicación es un pecado contra el cuerpo? ¿Cuántas veces hemos leído esto? Cuando cometemos fornicación, estamos directamente dañando nuestro cuerpo físico. Y esto está escrito en la Biblia hace muchos años, porque Dios, que fue quien nos diseñó, no se equivoca. Y mire lo que estuve estudiando, dice, mentir exige un sobreesfuerzo cognitivo. Quiere decir que la persona que miente tiene que hacer un sobreesfuerzo en su vida. Inclusive no sabía que hay personas que como mienten constantemente, eso tiene un nombre, es una enfermedad. Dice, tu cerebro necesita reprimir la verdad. Quiere decir que nuestro cerebro está diseñado, pero ¿qué nos está diciendo la ciencia? La ciencia nos dice que nuestro cerebro está diseñado para decir la verdad. Y no existe un Dios para ellos, ¿verdad? El ser humano es obra de la casualidad. ¿Cómo puede ser que alguien sea obra de la casualidad y pueda tener esta característica en su cuerpo? El cerebro del ser humano está diseñado para decir la verdad. Quiere decir que tu cerebro, cuando la persona miente, necesita reprimir la verdad, inventar una historia coherente, analizar las posibles reacciones del otro y mantener una frialdad emocional. Quiere decir que la persona que miente se va convirtiendo en alguien sin emociones. Y esto es lo que produce el pecado en la vida del ser humano. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del pecado? Dice, el pecado engendra pecado hasta que da a luz la muerte. Una persona que muere es aquella persona que va perdiendo sus funciones vitales. Y las emociones en el cuerpo del ser humano son funciones vitales. Usted no ha visto que las personas que son compulsivas con la mentira pierden la sensibilidad. Pero esto es producto de que comenzamos a abusar de la salud de nuestro cerebro. Comenzamos a abusar de aquella salud que Dios nos dio para que podamos vivir de una manera sana y bendecida. Dice, lo que aumenta el consumo de energía entre un 5 y un 10%. Quiere decir que aquellas personas que mienten constantemente aumenta el consumo de energía en su cuerpo. Pero escuche esto, que hay más. Cuando la persona miente, se activa la corteza prefrontal del cerebro. Dice, es el centro de mando, se activa intensamente para inhibir la verdad, planificar el engaño y evaluar las consecuencias de ser descubierto. Se activa una cosa en el cuerpo que se llama las amígdalas. Busque esto para que usted vea qué tremendo. Es tu centro de alerta emocional y regula la culpa. La primera vez que mientes se enciende generando estrés. Quiere decir que hay personas que dicen, voy al gimnasio, pero después mienten. Y en mentir, ¿qué le hace? Acelera en su cuerpo el cortisol. Y el cortisol provoca un estrés oxidativo acelerado de la célula. ¿Qué quiere decir? Que la persona envejece más rápido. Y es un engaño. Está yendo al gimnasio para mantener la salud, pero el pecado te avejenta. Hábito. Dice, la amígdala llega un momento donde se adapta a esta condición. Y usted dirá, hoy el pastor está dando una clase de ciencia, no de predicación, pero escuche bien, esto tiene que ver mucho con lo espiritual.
Dice, genera tolerancia y se vuelve menos sensible. Cuando la persona comienza a practicar el pecado, ¿qué sucede en la vida de la persona? Para aquellos que un día estuvimos en el Señor y hemos apartado nuestras vidas del Señor a veces, ¿qué pasa con el pecado? La persona no comienza a practicar el pecado y se le vuelve cotidiano. Pues esto es lo mismo, y esto lo está diciendo un estudio científico. La persona se adapta a vivir en la desobediencia hasta el punto que parece que lo que está haciendo mal no fuera malo. Dice, esto significa que el remordimiento y la sensación de culpa en el cuerpo del ser humano, ¿qué hace? Disminuye, haciendo que engañar sea cada vez más fácil. El mentiroso compulsivo, los estudios han observado alteraciones físicas, como una menor cantidad de materia gris en la corteza prefrontal. ¿Qué cosa es lo que produce en el cerebro la materia gris? Usted no escuchó desde niño, por ejemplo en Cuba, que se estudiaba tanto, ¿verdad? Que se decía, coma pescado para que aumente el fósforo, para que crezca la materia gris en su cerebro. ¿Qué cosa es lo que representa la materia gris en el cerebro? Para hablar a esta sociedad hoy en día, representa la inteligencia. Quiere decir que cuando una persona se vuelve mentirosa, disminuyen sus niveles de inteligencia. Qué tremendo, hermano. Dice que la materia gris en la corteza prefrontal disminuye. Fíjese usted hasta dónde las consecuencias que tiene el pecado en el ser humano. La consecuencia que tiene en el ser humano, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y a veces hablamos con las personas que no visitan la iglesia, que no conocen del Señor o que no quieren conocerlo. Y nos dicen, a mí no me interesa obedecer a Dios, pero hermano, fíjese cómo funciona esto. Y a través de este estudio lo podemos ver perfectamente. Aunque la persona no quiera obedecer a Dios, si no obedece a Dios y no guarda sus mandamientos, va a tener problemas de salud serios. Aunque no venga a la iglesia. Porque Dios diseñó al hombre. Dios puso en la mente y en el corazón del hombre su ley. De tal modo, qué tremendo, hermano. De tal modo que el hombre, aunque no quiera, necesita ser fiel a la verdad, no a la mentira, porque si no su vida va a ser acortada. ¿Y dónde dice la Biblia que la vida del hombre va a ser acortada? Vamos a buscarlo. Proverbios capítulo 10, verso 27. Si usted quiere ser alguien que viva muchos años, hermano, haga ejercicio, pero sobre todo, esfuércese por agradar a Dios y por hacer lo correcto. Aun cuando todos los que me puedan estar escuchando no puedan llegar a tener el temor de Dios, haga lo correcto. Busque lo que significa la ley de Dios, obedezca la ley de Dios. Aun cuando no quiera creer en Dios, haga lo que quiera, pero si usted quiere tener salud y durar muchos años, haga lo que le agrada a Dios. Dice la palabra Proverbios 10, dice, el temor de Jehová aumentará, léalo conmigo, los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Mire lo que dice la Escritura, escuche bien esta mañana, el temor de Dios aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Por qué el temor de Dios aumenta los días? Esto tiene que ver con este estudio científico. Aumenta los días el temor de Dios, porque cuando la persona tiene temor de Dios en su corazón, se esfuerza por agradar a Dios, se esfuerza por guardar su ley, se esfuerza por guardar su palabra, por no mentir, por no robar, por no adulterar, por no fornicar, por no hacer las cosas que a Dios no le agrada. Y cuando usted hace las cosas que a Dios le agradan, los niveles de cortisol en su cuerpo estarán al mínimo. Y los que conocen, y si quizás algún médico me está viendo en esta mañana, o me verán en algún momento a través de las redes,
Usted va a entender perfectamente lo que le estoy diciendo acerca del estrés oxidativo de las células. Muchas personas piensan que el envejecimiento se quita solo con ejercicio y una buena dieta. Error. La palabra de Dios y los estudios científicos nos dicen que si usted no practica la verdad, su cerebro será dañado. Y la ciencia nos dice que el cerebro, o nos han enseñado toda la vida, que el cerebro que hace es el que manda todo el cuerpo. Usted no ha visto personas que tienen muerte cerebral y están funcionando todos sus demás órganos. ¿Y qué le pasó a esa persona? Ya se murió. Estará unos días ahí, movido por los aparatos, pero en el momento donde hagan así, desconecten, ¿qué pasa con esa persona? Murió, porque la principal vida del ser humano está en su cerebro. Ahora, cuando miramos esto, yo mientras miraba este estudio decía, Señor, es impresionante cómo tú te revelas a la sociedad. Cómo el Señor se revela a la sociedad de nuestros días, aunque la sociedad no quiera reconocer a Dios, porque estamos viviendo tiempos donde las personas se alejan más de Dios. Aún cristianos se ven alejándose de Dios. Estamos viviendo los tiempos, para mi criterio, quizás esté equivocado, donde la palabra refería acerca de las 10 vírgenes. Donde dice el versículo, todas cabecearon y se durmieron. Para mí estamos ahí. Y hay muchos cristianos de años comprometidos, consagrados con el Señor, que están en ese proceso, cabeceando y durmiéndose. Aún cuando puedas estar en esa situación, procura que tu lámpara esté llena de aceite. Porque cuando se escuche la voz que viene el esposo, demanda de que nuestras vidas estén alumbrando, porque si no, Dios no nos va a ver y no vamos a poder entrar. Llena tu lámpara de aceite. Y hoy en día hay muchos que se están dejando engañar por lo que el mundo vislumbra. Hoy en día usted entra a las redes sociales y usted ve los coches último modelo. ¿A quién no le gusta un coche? Un coche que vale 50, 60 mil euros. ¿Cuánto tiene que trabajar una persona normal para poder lograr un coche? Un coche que a los 10, 15 años, pero es que vivimos en esta sociedad donde el engaño está a la luz del día. Un coche que es mejor del mundo, a los 15 años usted tiene que cambiarlo. Habrá algunos que duren 20 años. Usted sabe lo que es comprar algo tan caro para que le dure 10 o 15 años. Pero sin embargo el ser humano lo hace. Y hay personas que tienen un sueldo normalito y se desgastan por eso. Y son trampas, son engaños. Usted ve los teléfonos, hoy en día sale un iPhone hoy. Dentro de unos meses vuelve a salir otro y ya no sé ni por qué número de iPhone va. Y estadísticamente está demostrado que las personas donde más dinero gastan es en móviles y en coches. Imagínense ustedes, hay personas que no tienen dónde vivir, que no tienen una casa propia y se gastan 50, 60, 70 mil euros en un coche. Y a veces me pregunto y digo, ¿irán a vivir el día que no tengan un techo dentro del coche? ¿Podrán ducharse, cocinar dentro de su coche? Pero es un engaño del ser humano. Pero fíjense, dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Quién es el impío? El impío es aquel que no tiene en cuenta a Dios. El impío es aquel que dice, si Dios dice no mienta, a mí me da igual lo que diga Dios, voy a mentir. El impío es aquel que vive impíamente, que vive en la maldad. Es aquel que dice, Dios dice no fornique, pues yo voy a fornicar. Pero sin tener en cuenta que lo que está haciendo, su rebeldía a la persona que más daño le está haciendo, demostrado científicamente, es a él mismo. Fíjense lo que dice aquí, la mentira disminuye la materia gris del cerebro. Quiere decir que la mentira, la persona que practica la mentira, se vuelve tonto. Por eso es el dicho que dice que más rápido se coge a un mentiroso que a un cojo. Porque el nivel de inteligencia del mentiroso disminuye tanto que al final usted se da cuenta que parece tonto.
Pero qué tremenda aplicación con la Escritura. Cómo Dios se muestra, hermanos, al ser humano. Y mire lo que encontré. Dice, todos estos datos nos dan una pista sobre cómo la deshonestidad se gesta desde adentro, desde esos procesos cognitivos que van adquiriendo poco a poco mayor solvencia a medida que los practicamos. A medida que nuestro cerebro deja también de añadir el componente emocional a sus actos. Así el doctor Aireli no deja de ver en estas prácticas algo ciertamente aterrador. El hecho de que la amígdala deje de reaccionar ante ciertos hechos revela a su vez que estamos perdiendo eso que de algún modo nos hace humanos. Escuche, quien ya no ve que sus actos tienen consecuencias sobre los demás, pierde su nobleza, la bondad natural que supuestamente debería definirnos a todos. ¿Por qué Dios eliminó a la generación de Noé? Porque las amígdalas de estas personas ya no funcionaban. ¿Por qué no funcionaban? Porque dice la palabra que el corazón de ellos, ay Señor, era de continuo a lo malo. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Cuando usted se relaciona con las personas, la palabra dice a lo malo. ¿Cómo se le llamará en esta sociedad que estamos viviendo? Bueno. Y a lo bueno se le llamará malo. Pero usted sabe qué es lo que está provocando el enemigo en nuestras almas con eso. La insensibilidad del ser humano. ¿Usted sabe lo que está provocando las tinieblas con eso? Que el ser humano pierda la sensibilidad que Dios le dio. Que pierda las emociones, que pierda la sensibilidad. Por eso dice la Biblia. Fíjese para que usted vea qué aplicación tan bíblica tiene, que dice, en los últimos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando miramos a este doctor, que no dice que sea cristiano, y le voy a volver a decir su nombre para si usted quiere buscarlo, el doctor Aireli, no dice el estudio que este hombre sea cristiano. Cuando miramos su expresión, va de la mano con la Biblia. ¿Por qué va de la mano con la Biblia? Porque él dice en su estudio que cuando el ser humano deja de hacer lo correcto, su amígdala deja de funcionar. Y cuando la amígdala, que es aquel regulador que tiene el ser humano dentro de sí, empieza a fallar, esa lucecita que usted tiene dentro de usted, donde debe hacer lo correcto, comienza a fallar, llega un momento donde usted pierde las emociones, donde pierde los sentimientos, y ahí es donde está. Usted ve personas que pasan por la calle y ve a alguien tirado en el suelo y le pasan por arriba. Le pasan por arriba. ¿Qué dijo Jesús cuando habló del prójimo? Jesús dijo que habían dos mandamientos. Y quiero que usted vaya conmigo ahí. Lo tengo aquí buscado. Jesús dijo que habían dos grandes mandamientos. Y quiero que usted busque conmigo la escritura. Marcos 12, verso 30. Cuando miramos, mire, cuando usted ve estos estudios científicos, dan una claridad tan impresionante a la vida del ser humano. Nos dan una claridad tan grande de la presencia de Dios. Que es como dice el dicho, hermano, que no hay peor ciego que el que no quiera ver. Mire lo que dice Marcos 12, verso 30. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el primer y grande mandamiento. ¿Dónde se comienza a gestar el pecado? El otro día vi un estudio, que no sé si llegué a pasarlo por el grupo. Creo que lo pasé por el grupo, búsquelo. ¿Dónde se empieza a crear la sensación de pecado?
o la tentación? En la mente. ¿Por qué somos tentados primeramente en la mente? Porque la mente tiene este sistema de ayudarnos a nosotros a poder decir, no le voy a dar entrada a esto. Porque una vez que usted codicia o empieza a coquetear con el pecado, ya eso bajó al corazón. Y cuando bajó al corazón, la Biblia dice que las malas intenciones, los malos deseos, las fornicaciones, la mentira, el adulterio, el pecado, ¿de dónde sale? Del corazón. ¿Qué nos demuestra esto? Que el pecado comienza aquí. Pero Dios ha puesto en tu mente algo que nos puede ayudar a decir, esto no le agrada al Señor, rechazado. Pero si usted lo deja entrar, comienza a aceptarlo, eso baja al corazón. Y del corazón, por eso le dijeron una vez a los discípulos, que por comer las espigas con las manos sucias se contaminaba. Y Jesús dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca. Volvemos a lo mismo. Hoy en día hay muchas personas cuidando qué comer. Está bien, pero lo que contamina tu cuerpo grandemente no es lo que comes. Lo que contamina tu cuerpo de verdad es lo que sale de tu boca, porque la Biblia dice, del corazón salen las avaricias, los malos deseos, las fornicaciones, todo lo que no agrada a Dios. Y cuando eso sale es porque ya entró, es porque ya usted le dio la entrada, porque usted le permitió que entrara. Porque tenemos la capacidad dada por Dios y la ayuda de parte del Señor, que nos ha puesto órganos en nuestro cuerpo para poder rechazar el pecado. Por eso dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas. Cuando miramos la vida del prójimo, ¿quiénes pasaron por al lado del prójimo primero antes que llegara el samaritano? El sacerdote, ¿se recuerdan? El publicano, los religiosos pasaron por delante. ¿Qué había pasado con esta gente? Por ver la maldad. Por ver la maldad y estar adaptados a la maldad, ¿qué pasó en su vida? La sensibilidad se perdió. ¿Quién tenía la verdadera sensibilidad? ¿Quién todavía conservaba sus emociones? ¿Quién conservaba sus emociones? El samaritano, el que aparentemente era el enemigo. ¿Por qué? Porque el samaritano tenía compasión en su corazón. Y a través de este estudio, este doctor nos muestra que debemos aprender a separar nuestras vidas del pecado y no mirar a aquellas personas que se conducen mal delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso va a perder en nosotros la sensibilidad. Y cuando perdemos la sensibilidad pasa esto que pasó con este sacerdote. Pasó del lado de aquel hombre que estaba golpeado, casi muerto, y siguió de largo. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros hoy en día, hermano? Por haberse multiplicado la maldad, hemos notado que nuestro corazón se ha ido enfriando. Por haberse multiplicado la maldad a nuestro alrededor, hemos notado que las amígdalas en nosotros han dejado de funcionar correctamente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Cuidemos nuestra vida, porque le dejo este versículo, dice, la vida del impío será acortada. Usted no ha visto ese versículo que dice, que quizás lo hemos leído 1.000.000 de veces, dice, todo aquel que quiera ver días buenos, ¿qué dice la Biblia? Refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Oiga, cuando yo veo este estudio, hermano, y yo le recomiendo, vea esta predicación, pero no solo vea la predicación, guárdela, repítela cada vez que pueda, métase en internet y busque lo que se llama neurociencia. Búsquese ese estudio que le estoy diciendo de la amígdala, cómo funciona la amígdala en su cuerpo. Y la Biblia misma nos está diciendo lo mismo que está diciendo este profesional de la ciencia. Dice, cuando tu amígdala deja de funcionar correctamente, tus emociones desaparecen.
tu estrés aumenta, tu corteza cerebral disminuye, tu materia gris, que es la que tiene que ver con la inteligencia, disminuye. Por eso las personas hoy en día, usted no ve que las personas hoy en día parece que son incultos. Usted no está viendo a las personas hoy en día, no son como antes. Antes usted veía personas mucho más inteligentes. Y después le echamos la culpa a la sociedad. No es la sociedad, no es el gobierno culpable. Los culpables es el ser humano porque le ha dado rienda suelta al pecado y a la desobediencia sin tener en cuenta a Dios, que puso en su vida, en su mente y en su corazón su ley. Y cuando la desobedeces, te envejeces. Por eso, hermanos, les recomiendo de todo corazón, guardemos nuestra vida, guardemos nuestro corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué dice la Biblia? Mana la vida. Si no guardamos el corazón, ¿qué pasa con la vida? Se corta, se troncha la vida. Por eso practiquemos esto. Cuando llega la tentación, rechácela. Pero si empezamos a coquetear con ella, llegará al corazón. Y el corazón mana la vida. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso es lo que contamina al ser humano. Que Dios les bendiga, en mi deseo en esta mañana. Les pido disculpas si me excedí un poco en el tiempo, pero les recomiendo, busque este estudio acerca de la neurociencia. Nos conviene, hermanos, ser fieles a Dios. Eso hará prolongar tus días. ¿Por qué Josué y Caleb entraron a la tierra prometida? ¿Y por qué la otra generación se murió en el desierto? Dios lo había dicho, y lo que Dios dice, lo cumple. Eso está claro. Pero no solo porque Dios lo había dicho, sino porque Josué y Caleb fueron hallados fieles. Sus vidas se multiplicaron porque fueron fieles a Dios. A medida que han ido pasando los años y la maldad del ser humano ha ido aumentando, ¿usted no se ha dado cuenta que los años de las personas han ido disminuyendo? ¿Cuánto vivió Matusalén? ¿Cuánto vivió Noé? ¿Qué pasó después del diluvio? Porque Noé dice que estuvo 120 años construyendo el arca. 120 años construyendo el arca quiere decir que ya tenía que haber tenido unos cuantos años antes del arca, estuvo 120 construyéndola y después del arca tuvo otro tanto, hasta que se murió. ¿Qué pasó después de Noé? La Biblia ya no empieza a decir que los más fuertes, ¿cuánto viven? 80 años. ¿Qué pasó con los años del ser humano? Sí, pero la Biblia dice, hay un versículo que dice, podemos buscarlo, los más fuertes 80 años. Y esto lo dice, le voy a decir ya enseguida, los más fuertes 80 años, Biblia. Salmo 90, verso 10. El pasaje dice, el promedio de vida humana es de 70 años y si las personas son más robustas o fuertes, de 80 años. ¿Cuánto disminuyó la vida del ser humano? Mucho, ¿no? ¿Producto de qué? De la maldad. De la maldad del ser humano, hermano. Por eso, si queremos vivir muchos años, esforcémonos por guardar su palabra, por vivir conforme a su voluntad. Y andaremos, mire, relajadito. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando usted no miente, cómo usted vive relajado?
Cuando usted se da cuenta, cuando usted vive una vida sin dobleces, sin hipocresía, sin engaño, usted no tiene temor a nada, usted vive seguro. Usted puede acostar su cabecita en la almohada y se levanta el otro día tan relajado. ¿Usted no se da cuenta de eso? Ahora, ¿cómo era cuando vivíamos en la mentira? ¿Podíamos decir lo mismo? ¿Verdad que no? Porque el mentiroso desde que levanta, que ve a alguien, dice, ay, ¿qué le habré dicho? ¿Qué le dije ayer? Déjame pensar qué le dije ayer, porque hoy le tengo que mantener la misma mentira, porque si no me va a coger. Es una cosa tremenda. Eso es un nivel de estrés que es increíble lo que le pasa a la persona. Además de la maldición que trae la mentira, que se pasa de generación en generación, y cada vez que pasa de una generación a otra, el daño es peor. Y ejemplo tenemos en la Escritura. Mintió Abraham, mintió Isaac, mintió Jacob, pero ya cuando mintieron los hijos de Jacob, ya la cosa fue peor. Cogieron al hermano, lo echaron en un hueco, lo vendieron, mataron un cordero, pintaron la ropa de sangre y le dijeron al padre que se lo había comido una fiera. Imagínense, años de dolor y sufrimiento de Jacob, producto de la mentira de sus hijos. Que al final la mentira siempre sale a la luz. Al final se dio cuenta de que su hijo José vivía, no estaba muerto. Hermanos, seamos fieles a Dios. Amén. Vamos a orar.